Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 131. Antiguo Testamento, libro 1 de Samuel, capítulo 14, capítulo 15. El juramento de Saúl. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto el ejército bajo este juramento. Maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar todos a un bosque notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo: maldito el que coma algo hoy. Y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? Aquel día los israelitas mataron a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín, agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo: vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó y dijo: vayamos esta noche tras los filisteos. Antes de que amanezca, quitémosle todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios. Intervino el sacerdote Saúl. Entonces le preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo: todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que aún así es culpable. Es mi hijo Jonatán. Morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Les dijo entonces a todos los israelitas: pónganse ustedes de un lado y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos del otro. Hagan lo que les parezca, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl: echen suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl le dijo: cuéntenme lo que han hecho. ¿Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara? Respondió Jonatán. ¿Y por eso tengo que morir? Jonatán, si tú mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados replicaron: ¿cómo va a morir Jonatán, siendo le han dado esta victoria a Israel? Jamás, tan cierto como el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra después de consolidar su reinado sobre Israel.
Saúl luchó contra los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los moabitas, los amonitas y los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos, y a todos los vencía. Haciendo gala de valor, también derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes los saqueaban. La familia de Saúl. Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isbi y Malquisúa. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimaaz. El general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el padre de Saúl, eran hermanos y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso, siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Capítulo 15. El Señor rechaza a Saúl. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención, el mensaje del Señor. Así te dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar el pueblo cuando salían de Egipto. Así que va a atacar a los amalecitas ahora mismo. Destruya por completo todo lo que pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Talayín. Eran 200,000 soldados, infantería, más de 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec, tendió una emboscada en el barco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de estos amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto, y Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes lo mató a filo de espadas. Además de perdonarles la vida al rey Agag, Saúl y su ejército perseveraron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó a Saúl, le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. ¿Y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a los mejores ovejas y vacas para ofrecérsela al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces desobedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano al botín? Hiciste lo que ofende al Señor. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que me ha encomendado. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec,
pero destruía a los amalecitas del botín. Los soldados tomaron ovejas, vacas, con el propósito de ofrecérselas a Gilgal. Al Señor tu Dios, Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocausto y sacrificio, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel: tráigame a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo: ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijo, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí, en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibea de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 6, verso 60. Muchos discípulos abandonaron a Jesús. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que habían dicho, les reprochó: ¿esto le causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? El espíritu de la vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les ha hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que no se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Capítulo 7. Algún tiempo Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos
para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico de las obras. Son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después sus hermanos se fueron a la fiesta. Fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 59. A ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama e irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos, pero no los mates para que mi pueblo no lo olvide. Zarandéalos con tu poder. Humillados, tú, Señor, eres nuestro escudo, por los pecados de su boca, por las palabras de tus labios, que caigan en la trampa de tu orgullo, por las maldiciones y mentira que profieren. Consúmelos en tu enojo, consúmelos hasta que dejen de existir. Así todos sabrán que Dios gobierna en Jacob y hasta los confines de la tierra, porque ellos vuelven por la tarde gruñendo como perros, acechando alrededor de la ciudad. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu nombre, porque tú eres mi protector, mi refugio. En momentos de angustia, a ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Meditación del día de hoy. Es hermoso vivir en la obediencia al Señor. Podemos ver que la desobediencia de Saúl, el temor por las personas que caminaban con él, simplemente se dejó traicionar por sus sentimientos. Le dijo Samuel: el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Dios nos ayude, familia, a siempre caminar con un corazón humilde, con un oído afinado a la palabra de Dios, que nuestras emociones nunca nos traicionen y que siempre podamos seguir los mandatos y preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.